Listo, entonces, ahora sí. Muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a su clase de física general. Vamos a iniciar entonces con la segunda unidad del día de hoy. Esta segunda unidad retomamos un par de secciones pues que habíamos dejado pendiente. Que son unas secciones del capítulo 3 y una del capítulo 5, si no me equivoco, que aborda el movimiento circular. El movimiento circular nosotros no lo habíamos estudiado. En la primera unidad se dejó para esta segunda. Entonces, la dinámica del movimiento circular y la cinemática del movimiento circular, pues son estas secciones, y se trata de un objeto cuyo movimiento obviamente es circular. ¿Qué ocurre aquí? Pues digámoslo que este movimiento circular es periódico, es decir, el objeto se está moviendo en la misma trayectoria siempre, digámoslo así, y el desplazamiento en este caso pues está dado por el ángulo, la relación entre el ángulo y el radio de la trayectoria descrita, el radio que describe la trayectoria. Entonces aquí asumimos que la velocidad, la magnitud de las velocidades es constante. Es constante, y algo que es muy importante es que la aceleración es hacia el centro de la circunferencia. Entonces, como lo había mencionado, bueno, en este caso lo menciono, el vector velocidad se describe en términos del ángulo, ¿sí? En términos del ángulo, pues que se forma, ¿verdad?, con respecto a los ejes. De esta manera nosotros podemos escribir tanto la trayectoria como la velocidad. Y hay una relación. Si usted quisiera saber qué segmento de arco o qué trayectoria, perdón, qué distancia ha recorrido en la circunferencia, tenemos esta relación que es de 111, donde 2 teta es el ángulo, ¿sí?, del recorrido, describe el recorrido realizado por el objeto, r es el radio. Entonces, la relación que vimos en 111 es que este segmento de arco es el ángulo multiplicado por el radio. Pero aquí el ángulo debe estar en radianes. El ángulo debe estar en radianes. Entonces, aparte de que el ángulo pues debe estar en radianes, pues deberán tomarlo en cuenta a la hora de colocarlo en la calculadora. Entonces podemos encontrar, dado que la velocidad será constante en el movimiento circular, la velocidad será constante, a pesar de que sí hay aceleración, ya vamos a ver eso, hay aceleración, pero el movimiento es constante. Podemos encontrar el tiempo, despejando esta ecuación. El tiempo sería la distancia, perdón, sí, el tiempo sería la distancia recorrida, es este segmento S, dividido entre la velocidad que lleva. Y entonces, si el tiempo tiende a ser cero, es porque el ángulo tiende a ser cero. Estamos hablando de un desplazamiento infinitesimal, un desplazamiento muy pequeño. Y entonces, vamos a ver, permítanme. Entonces ahí podríamos encontrar, digámoslo así, pues una relación entre el ángulo, el desplazamiento y el tiempo, nada más. O sea, tiempo muy pequeño indica un desplazamiento muy pequeño. Ahora, resulta que la aceleración no es que no exista, no es que no haya aceleración. Hay una aceleración, y esta aceleración, como vamos a ver en este resultado de acá, es hacia adentro.
es hacia el centro de la trayectoria, hacia el centro de la circunferencia. Entonces, aquí lo más importante, digámoslo así, es que esta aceleración que va hacia el centro de la circunferencia se le va a llamar aceleración centrípeta. Y esta es una aceleración diferente a la que hemos venido estudiando, que era la aceleración lineal. Entonces, esta aceleración a la que hacemos referencia es la aceleración centrípeta, ¿sí? De manera que, aunque se está moviendo a velocidad constante, la velocidad que es constante es la velocidad lineal, ¿sí? Y se mantiene en esa trayectoria, debido a la aceleración centrípeta que existe, que se puede calcular como el cuadrado de la velocidad entre el radio de la trayectoria circular que tiene en este caso. Entonces aquí esta relación es la más importante. Vamos a ver. Esta relación será la más importante entre la aceleración y la velocidad en el movimiento circular. Esto desde el punto de vista de la cinemática. Velocidad constante y aceleración, ¿verdad? Siempre hacia el centro de la circunferencia. Ahora, ¿qué produce ese movimiento? Si aplicamos las leyes de Newton, vamos a encontrar que pues vamos a tener que la suma de fuerzas debe ser igual a masa por aceleración, pero vea que en este caso la suma de fuerzas tiene un subíndice R. No nos referimos a cualquier fuerza que actúa sobre el objeto, nos referimos únicamente a las fuerzas que son radiales, es decir, que van alineadas con el radio de esta circunferencia. Entonces, la suma de las fuerzas radiales debe ser igual a la masa por la aceleración radial. Si la aceleración radial es 0, el movimiento circular termina y queda como movimiento lineal. Entonces, viene aquí un ejemplo. Tenemos aquí en el siguiente ejemplo esta persona que está en movimiento circular alrededor de este centro. Y la pregunta aquí es la siguiente: ¿en qué dirección actúa la fuerza neta? Puede ser un poco, digámoslo así, trucada, pero si la aceleración radial es una aceleración que va hacia el centro, quiere decir que la fuerza neta también va hacia el centro. Es una pregunta conceptual esta. Si la aceleración radial siempre va hacia el centro, la fuerza neta debe ir en esa dirección para que se mantenga el movimiento circular. Entonces, solo puede ir en una dirección, o va hacia adentro o va hacia afuera, dirección radial. Entonces, la respuesta correcta es que va hacia el centro. El término fuerza centrífuga es incorrecto y no debe usarse. No existe una fuerza centrífuga. Es cierto, lo que sí es cierto es, digamos que esta persona pues quedará suspendida horizontalmente y como si hubiera una fuerza que lo jalara hacia afuera. Esa da la impresión. Pero en realidad es la misma inercia del cuerpo
la que produce ese efecto. De tal manera que si él se soltara aquí, por inercia, él aquí rompería el movimiento circular y se iría en línea recta hacia acá donde estoy moviendo el mouse. Porque desaparecería la fuerza que lo mantiene en movimiento circular, en este caso la fuerza centrípeta. Ahora bien, ¿dónde podemos ver ejemplos del movimiento circular uniforme? Por ejemplo, los satélites. Los satélites no pueden colocarse a cualquier distancia sobre el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque el satélite, eh, si lo coloca en cualquier punto, entonces sería posible que debido a la atracción gravitacional con respecto a la Tierra, pues no quede orbitando, sino que pues en algún momento venga y se estrelle con la Tierra. Entonces hay ciertos puntos específicos donde usted puede ubicar los satélites, que son puntos donde hay equilibrio, donde la velocidad, a lo largo de toda la trayectoria es constante. Técnicamente, un objeto que está en movimiento circular, digamos en este caso el ejemplo de el satélite con el planeta Tierra, la fuerza peso del satélite apunta hacia la Tierra, entonces el peso siempre está jalando al satélite hacia la Tierra, pero eh, no logra, no logra, no logra acercarlo a la Tierra porque este satélite tiene ya una velocidad inicial. Entonces, digamos que el satélite siempre se está cayendo, pero cuando digamos que el satélite planeaba caer al suelo, la Tierra se le movió y ahora está en otro punto, entonces él sigue cayendo. Digamos que está cayendo indefinidamente y nunca pega con el suelo porque digamos que el planeta se le quita cuando va a pegar al suelo. Podría ser una Por, forma de por la, verlo. Hola. por la rotación de la Tierra, como va cambiando de posición. Aquí no sería por la rotación, pues sino por la traslación, sí. Bueno, sí, sería la traslación, correcto. La Tierra también se está moviendo. Entonces, él siempre está cayendo, pero la Tierra también se está moviendo, entonces nunca pega, digámoslo así. Es justo así. Lo mismo le pasa, digamos, al planeta Tierra con el Sol. Por la atracción gravitacional, la Tierra debería irse a estrellar con el Sol, pero no lo hace porque ya tiene una velocidad tal que aunque siempre intenta acercarse al Sol, nunca llega a él porque está, digámoslo así, eh, linealmente linealmente se encuentra en equilibrio, aunque radialmente sí tiene una aceleración. Y la aceleración, perdón, y la atracción gravitacional lo que evita es que la Tierra salga de órbita y se pierda en el espacio exterior. Lo mismo ocurre con la Luna. La Luna está anclada, digamos, o está en órbita con la Tierra debido a la atracción gravitacional. Si desaparece la atracción gravitacional, la Luna sale disparada en línea recta. Es lo que pasaría aquí si yo quito la fuerza radial. Es interesante Eso es lo que porque sucede aquí... con ¿Mande? lo que sucede con los meteoritos cuando salen de trayectoria. Ah, correcto, sí, sí. Si por ejemplo el cometa Halley, pues tiene una trayectoria, no es circular, que es elíptica, pero eventualmente, eventualmente se va a salir de órbita. La Luna también, la Luna cada vez se está alejando un poquito más, entonces eventualmente la Luna se va a salir de la órbita, va a salir de órbita. Ahora bien, para usted colocar un satélite,
tiene que ubicarlo en un cierto punto, pero aparte de ubicarlo en cierto punto, este tiene que tener una cierta velocidad, porque si no, la atracción gravitacional lo jala y se lo va a traer al suelo de vuelta. Entonces este también tiene que tener una cierta velocidad en la que pueda pues estar siempre escapando, ¿verdad? O manteniéndose en órbita, manteniéndose en la órbita. Es que tiene que tener una aceleración mayor a 9 a la fuerza gravitatoria, 9,8 segundos, 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y va a depender, la aceleración que tenga va a depender de qué tan lejos está o no del planeta Tierra, ¿sí? Porque esta aceleración Entonces, radial es, ah, esta aceleración radial es v cuadrado sobre r. Entonces, realmente uno podría hacer ese cálculo. Uno podría hacer ese cálculo, ¿verdad? Porque de este lado tenemos el peso. Uno podría tener el cálculo de la velocidad en función del radio al que usted quiere poner ese satélite. Se podría ok, hacer, quedaría como la raíz cuadrada del radio multiplicado por el peso del, del satélite dividido entre la masa del satélite. Y la raíz de todo eso, sí. Que al ok, final gracias. lo estoy haciendo en el aire, pero cuando estemos presencial lo vamos a hacer. Que al final es la raíz cuadrada del radio por el valor g de la gravedad. Okay. Aquí me falta hacer un par de ejemplos porque esta parte de dinámica circular no solo es para objetos que están en órbita, sino que también se aplica, por ejemplo, alguno de ustedes ha visto las carreras de NASCAR. Que la pista Las- es inclinada. Exactamente. La inclinación de la pista tiene su explicación. Resulta que al hacerla más inclinada, usted puede tomar la curva con a mayor rapidez. Entonces, esto es debido a que si usted inclina la pista, y esto lo hacen en las carreteras también, les dejan algo que se llama peralte, una curva peraltada, que no es otra cosa que una curva que tiene una cierta inclinación, le permite a los automóviles tomar las curvas a mayor rapidez. ¿Por qué? Porque en este caso, al usted inclinar al usted inclinar la curva, eso hace que la normal ya no vaya hacia arriba, sino que la normal va a tener un ángulo que será el mismo ángulo de inclinación. Entonces va a existir una componente de la normal que va a ser radial. Entonces acá usted va a tener la fuerza normal y, y si hay una fricción, también va a tener una fricción por ahí que puede ir de forma radial, no únicamente de forma lineal. Entonces, pero digamos que solo no hay fricción, sino que solo es la normal. Hay una fuerza normal en dirección hacia el centro de la circunferencia o de la curva. Entonces eso le va a permitir a usted tomar la curva con una rapidez mayor. Y por eso, digamos que es una técnica de ingeniería, darle una cierta inclinación a las curvas. Y justamente en NASCAR hacen uso de eso para tener una pista circular y la hacen inclinada para que las curvas puedan tomarse mucho más rápido. Digamos que algo, no sé si ustedes vieron una película de Los Simpson, solo ahí se me ocurre, o han visto videos de Evil Knievel que tienen una esfera grandota de metal y él en una moto empieza a moverse en una moto dentro de esa gran esfera metálica, empieza a recorrerla y a medida que va más rápido,
él puede subir hasta arriba y dar una vuelta de 360 grados sin caerse, sin que la moto se caiga. No sé si han visto eso alguna vez. Sí, los videos esos sí los he visto, pero igual sería entonces por lo mismo, por la fuerza centrípeta, ¿va? Es correcto. Y él tiene una cierta, primero tiene que adquirir una cierta velocidad para poder mantenerse, digámoslo así, en órbita y no caerse con todo y moto. Sí, porque si desacelera, se va para abajo. Exactamente, exactamente. Entonces, es una combinación entre fuerzas y la velocidad inicial que tiene el objeto. Les hacía la referencia a la película de Los Simpsons porque el Homero se sube en una moto para ganar una especie de concurso y ganar un premio, algo así. Creo que es cuando está de vuelta para ayudar a la familia. Esa es la referencia más cercana que se me ocurre. Bien, vamos a pasar ahora. Bien, dejando un poco atrás el movimiento circular, vamos a introducir el, el concepto de trabajo. Entonces, el fuerte de esta unidad, digámoslo así, son los cálculos de trabajo y energía. Perdón. Son los cálculos de trabajo y energía. Creo que de esto no hemos visto nada, así que vamos a ver. Ok. Entonces, trabajo y energía, vamos a seguir con leyes de Newton. Pues las vamos a seguir utilizando. Entonces, vamos a definir primero un estado mecánico. Es simplemente caracterizar un estado de un objeto por su velocidad, posición u otro conjunto de variables. Y la energía es una propiedad que adquiere un cuerpo, un sistema, cuando existe una modificación de su estado mecánico. Por ejemplo, si aumenta de velocidad, pues aumenta un cierto tipo de energía. O si aumenta de altura, aumenta otro tipo de energía. Y el trabajo es una cantidad escalar, es decir, no tiene dirección, pero sí tiene signo. Puede ser positivo, puede ser negativo. E indica qué tan favorable o desfavorable ha sido el cambio energético del sistema. Digámoslo así. Si un sistema hace trabajo, si un sistema hace trabajo es porque pierde energía, digámoslo así. Y si un sistema gana energía, pues tiene la potencialidad de realizar algún trabajo. Nosotros, los seres humanos, como sistema, adquirimos la energía de la alimentación y esa energía que adquirimos de la alimentación la utilizamos para hacer trabajo. Desde el punto de vista físico, hacer trabajo es la aplicación de una fuerza para mover un objeto. Pero hay otros tipos de trabajo también. Pero bueno, nosotros en física lo vamos a manejar de esa manera. Entonces, nosotros somos máquinas, bueno, no somos máquinas, somos sistemas que convertimos energía en trabajo. Y podemos construir máquinas que al alimentarse de energía hagan trabajo. Piense usted en un ascensor, por ejemplo. Un ascensor consume energía eléctrica y realiza un cierto trabajo. Entonces, el trabajo lo calculamos como la fuerza, el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento que sufre un objeto. Claro, puede darse el caso donde la dirección de la fuerza no sea paralela al desplazamiento del objeto. Entonces habrá que tomar la componente de la fuerza, que es la que hace trabajo. En este caso es la componente horizontal.
Entonces, en realidad, pues la componente que hace trabajo es la horizontal y el trabajo se calcularía como la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. También recuerden que la definición del producto punto pues es esa justamente, el magnitud de uno, magnitud del otro por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Claro, este es el caso donde solo hay una fuerza actuando, que no es el caso real. Un caso más realista es este que tenemos acá en pantalla. Vean que aparecen 4 fuerzas sobre el objeto. La normal, el peso, la normal aquí arriba, el peso aquí abajo, aparece la fricción con el suelo y aparece la fuerza aplicada. Como la definición de trabajo, la más general es fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento, pues vamos a poder ver que cuando analicemos la normal y analicemos el peso, al hacer el producto punto por el desplazamiento, ese producto punto debe dar 0, porque son perpendiculares al desplazamiento. Y al ser perpendiculares al desplazamiento, el trabajo realizado por estas fuerzas es 0. Bien, la definición del trabajo neto es la suma de todos los trabajos realizados por las fuerzas que se aplican al objeto. Entonces, de aquí ya sabemos que el trabajo de la fuerza normal y el trabajo del peso son 0. Solo nos va a quedar el trabajo de la fuerza F y el de la fricción. El trabajo realizado es el área bajo la curva, ¿sí? Es esta área bajo la curva, es decir, que puede calcularse como una integral de la fuerza integrada a lo largo de todo el desplazamiento. Pero esta definición pues probablemente no la vamos a usar mucho. Pero sepan ustedes que es posible, si tenemos una fuerza variable, realizar pues el cálculo del trabajo de esta manera, entre un punto 1 y un punto 2 del desplazamiento. Ingeniero, o sea que si la fuerza se hace en base al integral, tendría que dar igual como los cálculos de la descomposición vectorial y todo eso. Justamente. Aquí en este caso, pues afortunadamente como es un producto punto, aquí pues ya esa de fuerza F ya solo es el resultado del producto punto, es decir, es interesante porque usted aquí puede meter perfectamente la integral de un vector y eso no se mira en cálculo 1, tampoco se mira en cálculo 2. Entonces, lo vamos a ver en una sola dimensión, obviamente, pero la integral del vector fuerza con el diferencial del desplazamiento es la integral de cada una de las componentes. Entonces aquí, digamos, si la fuerza F fuera muy compleja y tuviera componente Y y Z, también aquí debería aparecer más la integral de la componente Y con respecto a Y, más la integral de la componente Z con respecto a Z. Bueno, en este caso pues solo tenía una componente. Solo hay una componente de fuerza que sería entonces la dirección de la fuerza en X por el diferencial de X. Y digamos que aquí hay un ejemplo, la ley de Hooke es una fuerza, describe la fuerza que aplica un resorte y es una fuerza que depende de la posición. O sea que si usted hace aquí esta integral de menos kx,
la integral de menos kx desde el punto 1 hasta el punto 2 va a encontrar directamente el trabajo realizado por el resorte. Puede ser el trabajo realizado por el resorte o el trabajo realizado sobre el resorte. Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, verá, la ley de Hooke es para modelar resortes. Resortes en condiciones ideales. ¿Qué pasa con el resorte? Si el resorte no está deformado, se dice que está en su posición de equilibrio. Y al estar en su posición de equilibrio, no hay fuerza del resorte. Pero si usted lo deforma, ya sea que lo estire o que lo comprima, el resorte, entonces ahí sí hay una fuerza. En este caso es un resorte que se estiró. Y aquí los que les comentaba, ¿verdad? Si hay que hacer si la fuerza tiene componente X, Y, Z, pues hay que hacer la integral en X, más la integral en Y, más la integral en Z. Vean aquí entonces que se obtiene la expresión para el trabajo realizado por un objeto en movimiento. Y entonces el trabajo, pues, el trabajo está relacionado con, o para un objeto en movimiento de esta manera. Un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 elevado al cuadrado. A este término de acá se le llama energía cinética. Así se define la energía cinética. Ok, entonces vamos a ver que el trabajo es igual al cambio en la energía cinética. Vean, energía cinética final menos energía cinética inicial es el cambio en la energía cinética. Entonces el trabajo será igual al cambio de la energía cinética, que es esta ecuación que está en rojo por acá. Okay. A eso se le denomina, a esto de acá abajo se le denomina, a esto de acá se le denomina el teorema trabajo-energía cinética. Es decir, usted puede encontrar el trabajo si encuentra el cambio en energía cinética. Ok. Entonces, la ventaja del teorema trabajo-energía es que nos permite a nosotros intercambiar energía por trabajo o convertir trabajo en energía también. Es posible, pues nos permite hacer este tipo de cosas. Bien, vamos a quedarnos por aquí, jóvenes. Vamos a quedarnos. Ingeniero, esa Ajá, va a mande. compartir las diapositivas. Sí, Ah, ok. sí. Gracias.